La rampa helicoidal es una rampa de forma curva o curvilínea que conduce de una planta a otra y que puede o no conectar con el exterior. Una rampa helicoidal es un elemento arquitectónico que tiene la funcionalidad de rodear parcialmente dos planos diferentes o distintos, de modo que estos posean una relativa diferencia de altitud en determinado espacio. En la construcción, una rampa permite una ruta accesible, es decir, que convierte un espacio de circulación continuo con características específicas que asegura un desplazamiento eficaz teniendo en cuenta el ángulo de inclinación, ya que si la pendiente es demasiado inclinada, el acceso en subida a la rampa sería muy difícil. Por esta razón se debe tener siempre en cuenta que las rampas deben ser de fácil acceso y deben estar construidas bajo ciertos parámetros arquitectónicos debido a la importancia de las rampas en lugares públicos y de alta afluencia como son centros comerciales, hospitales, estacionamientos, etc. Y para esto vamos a basarnos en un diseño anterior. Si quieres profundizar más en este diseño, no dudes en ver el video. Sin embargo, en esta ocasión nos basaremos más puntualmente en la creación de este tipo de rampas helicoidales muy fácilmente. Así que vamos a comenzar basándonos en esta sección que tengo aquí, que es una sección ideal para este tipo de rampas. Tengo la medida. Y ahora vamos a comenzar a adaptarla a partir de el ancho. Tomamos el ancho de la rampa en cada uno de los dos costados. Y vamos a generarle un arco donde la flecha dé al centro de la columna que tengo aquí. Y vamos a utilizar ahora el plugin de 1001 bits, donde esta opción nos va a generar de este arco que tengo aquí. Al darle clic en uno de los vértices nos va a dar la altura específica del entrepiso que ya tengo ya modelado. Y bueno, ya con la herramienta de Follow Me o Sígueme vamos a adaptarle el ancho para que genere la rampa que estamos viendo aquí. Quedó perfectamente bien modelada, como están viendo. Y esta es una forma muy eficaz, muy funcional de hacer este tipo de rampas. Ahora simplemente para generarle los demás entrepisos, la voy a copiar en cada uno de ellos. Si por alguna razón al momento de estar modelando no ajusta perfectamente al espacio que nosotros ya tenemos proyectado, con la herramienta de escala podemos ajustarla perfectamente al espacio requerido. Y así hemos completado rápidamente el modelo de este tipo de rampas helicoidales, como lo pueden ver. Si gustas ver el modelado o el proceso de modelado completo de este diseño, te voy a dejar el link en la descripción del video para que lo puedas ver. Nos vemos hasta el siguiente tutorial. Saludos. Chao.